Y quería consultarte justamente, que lo comentamos al bazar, por las declaraciones del senador Botana, que dijo: el Frente Amplio no es un narcopartido, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. Y profundiza. Dice: no es casualidad lo de Balsedo y la lavada de plata de Balsedo, no es casualidad lo de Marcet y lo de Viña Viera, no es casualidad lo de González Valencia, no es casualidad lo de Moravito, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece que un senador blanco diga que todas las posiciones del Frente Amplio están influidas, no, favorecen al narco? Bueno, me parecería de una irresponsabilidad tremenda, si no fuera porque hace tanto tiempo que vivimos en una situación de violencia política dentro del Senado, también tan inaudita como lo de Trump, ¿no? Inaudita en el sentido de que son cosas que retrovierten climas de convivencia o formas de administración del conflicto a periodos muy oscuros. Si no fuera por eso, me sorprendería. Pero lo primero que quiero decir es esto. El Partido Nacional se negó a votar la ley que profundiza el lavado de activos. Primero, número uno, ¿no? El Partido Nacional aumentó la posibilidad de hacer transacciones en efectivo hasta $100.000, no me acuerdo cuánto fue. Hoy en día están 160. A través de la LUC. O sea, el gobierno de la coalición aflojó un montón de controles que tenía el Uruguay y pasó de todo, ¿no? Pasaron cargamentos de drogas por el puerto, aumentaron las transacciones en efectivo, que todo el mundo sabe que las transacciones en efectivo impiden la trazabilidad del dinero, y si impiden la trazabilidad del dinero, se profundiza el lavado de activos y se profundiza la condición de Uruguay como país de lavado de activos, que es algo que el Uruguay combatió con los gobiernos del Frente Amplio, tratando de salir de la zona gris, eliminando el secreto bancario, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el Partido Nacional no está acompañando, no solo el Partido Nacional, la cantidad de políticas que este gobierno está haciendo para combatir el narcotráfico. No las está acompañando. Entonces, de repente aparece esto, es como, tiene algo de psicológico, ¿no? Que vos haces un montón de cosas malas y después te presentás como la víctima. Y de repente vos empezás a ensuciar al gobierno, siendo que acabás de no votar la ley de lavado de activos. Es raro, ¿no? Es raro lo que hace. Y luego me parece que en forma, vamos a decir, muy irresponsable, está poniendo al Uruguay en la mira de Estados Unidos, directamente, ¿no? Porque decir, bueno, un poco menos que... yo creo que hubo mucho de irresponsabilidad y de no medir las consecuencias de sus actos. Por eso nosotros tuvimos que hacer una conferencia de prensa. Y él insistió luego de eso, dijo que no se iba a retractar. Él insistió porque es la lógica en la que están, ¿no? Hay un discurso de odio hacia un senador gay, y bueno, vos en vez de disculparte, seguís gritando en el Senado. Me refiero a lo que pasó con el senador Da Silva y el senador Nicolás Viera. Entonces, acaba la interpretación psicológica. Pasé de la economía a la ciencia política y a lo que es la edad, me permite hablar de todo, pero hay algo de violencia. Es como la violencia de género, ¿no? Vos le pegás al otro y después decís, ¿ves lo que me haces? Que me pones violento, la culpa la tenés vos, suponete, ¿no? Es un clásico. Sí. Bueno, en ese clima, yo les quiero decir que vivimos todos los días. En ese clima vivimos todos los días. En el clima de las acusaciones, de la violencia en redes, de la falta de respeto, en ese clima de violencia vivimos todos los días. Entonces, que justamente Botana, que es uno de los senadores que más habló contra la ley de lavado de activos, después se venga a acusar al gobierno de que está favoreciendo el lavado de activos,
uno diría, bueno, podría parecer Al esquizofrénico. narcotráfico, dijo. Pero bueno, Bueno, sabemos que para que haya narcotráfico tienen que lavar Al dinero para narcotráfico. meterlo en Por la economía supuesto formal. que no es eso lo que ha sucedido, por supuesto que han sido los gobiernos del frente los que han puesto todas las legislaciones, todas las regulaciones, porque además hay una cosa importante, derecha, izquierda, en nuestro funcionamiento. Nosotros somos hijos de las regulaciones y defensores de las regulaciones, y ellos son defensores de la libertad. Quiere decir, ¿no? ¡Viva la patria! La libertad. La libertad quiere decir dinero en efectivo, no me andes controlando el dinero, bueno. Eso en Uruguay, porque Estados Unidos, vos llegas a lavar guita en Estados Unidos, bueno, de hecho, Marcet está siendo juzgado por lavado de activos, ¿no? O sea, ese modelo de libertad de la economía más informal es un modelo para el sur. Uno Es diría, un modelo ¿no? para las colonias, claramente. Porque es en un modelo Francia para también, las o sea, colonias. andá a lavar plata en Francia, ¿no? O sea, Es un modelo para las colonias. la penalización Totalmente. o sea, impuesto por los liberales franceses, ¿no? Pero además fue así siempre, o sea, durante el neoliberalismo en los 90 era desregulen todo que yo regulo, o sea, y los Bueno, países pero mira, centrales- es lo que pasa con las armas, ¿no? Ellos aumentan sus regulaciones, Francia, todos, aumentan sus regulaciones. Entonces, ¿qué se les ocurre? Bueno, anda a fabricar armas allá a las colonias que ellos no tienen regulaciones. O sea, son unos hipócritas también, ¿no? Porque ellos regulan adentro, pero la forma de impulsar la economía en negro es trasladarla a sus colonias y allí sí estimulan entonces la libertad, entre comillas, ¿no? Es decir, que no se controle nada. Exportan ese libertad. doble. Exportan Libertad. libertad. Sí, claro. Exportan libertad. Constanza, para ir ya cerrando, nos metemos de lleno en tu valoración respecto a este primer año de gestión del Frente Amplio. ¿Cómo lo viste? Bueno, Venís de hablar de Donald Trump, así que esto tiene que ser fácil. Ahora hay que hablar de política. no. Ahora hablemos de política. hago así porque pasó el primer año, logramos aprobar el presupuesto. O sea, doy un suspiro de alivio por haber pasado el 2025. Diría con gran gallardía si no fuera el mes de la mujer, y es una expresión muy masculina. Pasamos el 2025, logramos aprobar el presupuesto, se hicieron un montón de cosas, desde el salvataje del CAMU hasta la caja profesional. Hicimos un montón de cosas. El 2025 mostró que el Frente Amplio, sin mayorías parlamentarias, puede gobernar. Vos me decís, bueno, ¿y qué? ¿Lula gobierna sin mayoría parlamentaria desde el principio de los tiempos? Sí, Lula sí. Pero acá el Frente Amplio estaba acostumbrado a gobernar con mayorías parlamentarias y ahora está innovando en nuevas formas de hacer política. Y la coalición, bueno, la coalición me parece que quedó muy soliviantada de sus 5 años de gobierno, porque hacía 15 que no agarraba el gobierno, ¿no? 15 es mucho tiempo. Bueno, ellos después de esos 5 años de gobierno, por supuesto que sabían que iban a perder, ya lo dijo la candidata a vicepresidenta, que dice, ¿por qué me echan la culpa a mí si todos sabíamos que íbamos a perder? Estamos hablando de Valeria Ripoll. De Valeria Ripoll, ¿no? Lo dijo. Nosotros teníamos las encuestas, sabíamos que íbamos a perder. Lo dijo ella. Entonces, sabían que iban a perder o que tenían muy poca chance de ganar, pero primero tuvieron socios muy importantes en el Partido Colorado, llámese Ojeda, en el Partido Independiente, llámese Sotelo, que incentivaron a un comportamiento de bloque opositor intransigente contra la izquierda. En el presupuesto igual votaron todos partidos, ¿no? En el presupuesto votaron todos, claro, pero esa fue la idea, ¿no? Inicial. Allí un poco hubo díscolos, bueno, para empezar por Cabildo Abierto, que eso sí que es un postre para un politólogo. Qué amigos Porque, que metieron, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo puede ser que Cabildo Abierto, que vos lo tenés en la otra punta del espectro ideológico, te haya ayudado con los votos al nombramiento de Mariana Mota? Vos explicame eso, ¿no? Bueno, Para la Institución Nacional de Derechos Humanos. para la Institución Bueno. Nacional de Derechos Humanos. Bueno, yo estuve ahí y conozco todo lo que pasó, pero para un politólogo, explícate. Uno Un diría politólogo diría que habrán transaccionado que acá. ofrecieron a cambio. No mucho, te diré. Entonces, No había más bien que nada. Pero lo que a mí me... Porque es cierto que vos con Cabildo Abierto, como Cabildo Abierto no es súper liberal, porque recuerden que el libertarianismo de Milei, que es el nuevo ensayo de la derecha en América Latina, ¿no? Es libertarianismo en la economía y mano dura en la seguridad, ¿no? Es la tormenta perfecta, la combinación
Bukele y sus amigos. Ya vi una encuesta donde Bukele aparece como el más admirado por la Sí. coalición multicolor, Socorro, y el más admirado por nosotros, Por todo Lula. Uruguay. No, claro, sí. Si vos separás las preferencias de la coalición aparece Lula contra Bukele, que son... Igual Bukele bastante alto entre los votantes frente amplistas. Igual Bukele aparece allí, sí. Sí, y pero en el global de Uruguay Bukele está primero, ¿no? O sea, justamente ponderando frente amplistas. en el global está primero. Y no frente amplistas está primero Está raro, Bukele. Está raro Y, eso. No creo que la gente conozca tanto sobre Bukele, pero bueno. Sí, hay mucho mito en torno a eso. Redondeando esto, con esa dialéctica libertarianismo por un lado y mano dura por el otro, el Cabildo Abierto quedó afuera. Porque respecto de ciertas cosas, cosas relacionadas con las empresas públicas, qué sé yo, me parece que Cabildo Abierto queda fuera de la apuesta superlibertaria de una parte del Partido Nacional y una parte del Partido Colorado. Porque acá no precisamos hacer un partido libertario por afuera. Acá esas tendencias de ultraderecha y sus estilos políticos se canalizaron a través de los partidos tradicionales, porque esa es la lógica del Uruguay. Entonces, es un mensaje para Nicolás Quintana, por ejemplo, que fue el presidente en su momento de... ¿Cómo era? La Libertad Avanza Uruguay. La Libertad Avanza Hasta Uruguay. le copiaron el nombre al partido de Milei. Sí, no, y además es una decisión. No te olvides que también mucho de la estrategia de la consolidación de estos partidos en América Latina es una estrategia pensada desde afuera, pensada desde Estados Unidos, pensada desde Vox, desde la extrema derecha europea. Entonces me parece que eso está todo pensado ahí, está todo transnacionalizado, está todo en el marco de una estrategia. La coalición se llamó a sí misma coalición, creo que ellos tienen ese proyecto, no sé cómo les va a ir, ¿no? El proyecto de transformarse en un gran partido. Eso implica que ellos han terminado de aceptar que acá no se trata de tres partidos, acá hay una coalición de derecha y una coalición de izquierda. Ahora, el problema de la izquierda, no es para defender a Orsi, pero voy a terminar con este razonamiento. El problema de la izquierda es que tiene que representar de la izquierda al centro todo, porque los partidos tradicionales han corrido tan a la derecha, incluyendo al Nuevo Espacio, que la necesidad del Frente Amplio, no de representar a su masa de votantes, sino a la sensibilidad del uruguayo medio, es grande, ¿no? Es grande, porque los partidos tradicionales están muy corridos a la derecha respecto de lo que fueron en el pasado. Al Partido Independiente, ¿no? Eso los va a matar, pero también nos mata a nosotros, porque si vos tenés a todos los partidos tan corridos a la derecha... Tan corridos a la derecha quiere decir que no te voten una ley de lavado de activos, que vos trates de hablar sobre paridad y nunca consigas los votos para la democracia paritaria, que nunca consigas un voto para el voto consular, que toda América Latina lo hizo, que no consigas un voto para la Institución Nacional de Derechos Humanos, para nombrar a Mariana Mota, que es la persona que debe tener más recorrido en este país en estos temas. A eso le llamo corrido a la derecha, a esa intransigencia y a ese bloqueo. Entonces, le complica la vida a todo el mundo, pero se las va a complicar a ellos, porque es cierto que hay un crecimiento de la extrema derecha en Uruguay, es verdad. La Internacional Fascista, dicen en el chat. Grandes aportes de Anti-Tenfield en el chat, debo decir. Grandes aportes de... Anti-Tenfield, un usuario que está comentando mucho. La Internacional Fascista. No, en este esquema en donde todo se corre mucho para la derecha, parecería un poco que también el Frente Amplio se está corriendo un poquito al centro, ¿no? Porque la dinámica de izquierda a derecha finalmente es una dinámica como la de la física. Ahora recurro a otra ciencia para pasar... Bueno, no quedó nada. Se cambió de facultad. Se me cambió de facultad. Es una dinámica, es justamente una dinámica de dos bloques. Y cuando la derecha se vuelve muy de derecha, inevitablemente corre para la derecha a la izquierda, eso está estudiado, bueno, no importa. El Frente Amplio igual es un gran partido, es gigante, ha soportado el test del tiempo y de la unidad repetidas veces, pero el Partido Nacional, especialmente el Partido Nacional, es una metamorfosis muy importante. Porque vos antes decías, bueno,
gobierna la calle, padre, pero tenías como el wilsonismo o a la rañaga. Ahora, Se quedó sin wilsonismo. ahora no hay nada de eso, ¿no? Ahora no hay nada de eso. Nicolás Olivera intenta ahí. Bueno, queda Cami, que hoy es el coordinador de la bancada, con quien se puede conversar. En este momento, con quien se puede conversar ya es un valor en sí mismo. Está baja la vara. El Partido Colorado tiene otros problemas. Y yo Que son como 7 partidos a la vez. son varios. Al menos 2. O sea, Son pocos y no la pasan bien realmente. creo que el gran desafío de la gobernabilidad del Frente Amplio pasa en tratar de convencer al conservadurismo, que siempre va a existir, de que no se convierta en extrema derecha. No le sirve al país, no le sirve a ellos, ¿no? Los conservadores siempre existirán. Hasta la medicina existe, ¿no? Usted prefiere un tratamiento conservador. Bueno, el conservadurismo siempre existirá. Me parece que nosotros quiere decir nosotros todos también desde estas tiendas hay que convencer al conservadurismo de que no se transforme en una extrema derecha a lo Milei, porque la solución de Milei, por más que algunos se llenan la boca con Milei, no le sirve a nadie. Yo encuentro increíble que haya políticos en el Uruguay que digan, ¿cómo no estamos en el escudo de las Américas? ¿Cómo no estamos en... Pero ¿usted qué quiere? ¿Ser tratado como un vasallo? Estamos... Justamente el Uruguay que consiguió sobrevivir, tener cierto margen de autonomía, ser un país independiente, todavía me sorprendo. Pero el primer año nos fue bien. Vamos a ver cómo nos va en este, que es un año muy difícil, Marco, muy difícil. Porque, bueno, vamos a tener una rendición de cuentas en la que depositábamos enormes expectativas y no sé, con la perspectiva de la tasa de crecimiento que tenemos, no sé, la rendición de cuentas, porque tenemos que aprender a lidiar con esos niveles de beligerancia y de insulto y de odio, con los discursos de odio, porque estamos esperando que gane Lula en Brasil, estamos esperando que le vaya muy mal a Trump en noviembre, pero estamos esperando muchas cosas. Hay un ciclo electoral intenso. El ciclo electoral latinoamericano no ha sido favorable para el progresismo, no ha sido favorable. Esperemos que frente a tanta locura desatada de la ultraderecha en Estados Unidos, alguien ponga las barbas en remojo y esperemos mejores noticias en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos. Constanza, decías, y cerramos con esto, que el objetivo del Frente Amplio es convencer a la derecha más liberal o a la centro-derecha de no volverse de extrema derecha o fascista, y uno podría perfectamente compartir la postura del cerco antifascista que, por ejemplo, no sé, en Francia llegó a realizarse en las elecciones de la Unión Europea cuando Le Pen venía de votar muy bien, pero también hay una realidad que el Frente Amplio está midiendo muy mal dentro de los propios votantes frente amplistas. De hecho, Yamandu Orsi es el que tiene peor índice de valoración pública de todos los presidentes frente amplistas en el primer año de gobierno. Y te sumo un último dato que salió hoy, que es que CB Consultora de Opinión Pública, que hace los rankings de valoración pública de los presidentes del continente. El año pasado marcaba que Yamandu Orsi estaba entre el 1, el 2 y el 3, y este año está en el número 13 de América Latina, ¿no? O sea, la valoración pública de Yamandu Orsi viene en declive. ¿Qué es lo que debería cambiar el Frente Amplio? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, sobre la valoración pública... Porque algo no funciona, ¿no? Sobre la valoración pública de Yamandu, quiero decirles que la valoración pública cae, sobre todo porque cae la valoración pública entre sus propias filas. Eso es lo que explica la caída de la valoración pública. Entonces lo que tiene que hacer Yamandu es reconciliarse con la izquierda, y todos nos tenemos que reconciliar con la izquierda, con las bases, y dar señales por izquierda en este año. Entonces, si querés te doy una respuesta como de manual, otra cosa es hacerlo, pero por ahí vamos, ¿no? Hoy estuvimos reunidos, por lo menos la bancada del Senado, esperando buenas noticias del diálogo el diálogo social, ¿no? Buenas noticias respecto de las jubilaciones, del Sistema Nacional de Cuidados, en fin. Me parece que es recuperable la valoración de Orsi si recuperamos para el gobierno una iniciativa que esté mucho más vinculada a
como dicen, proyectos que impacten directamente en la vida de las personas. Y para eso tenemos que sacudirnos un poco las telarañas de toda esa locura de que nos gritan, de que hay que seguir con la agenda. Y, ¿cómo te puedo decir? Hay que abrir un espacio de silencio y de propuesta en medio del griterío que está en las redes, del griterío de la oposición, y nosotros, bueno, hay que empujar ese barco y ese barco tiene que ir. Tiene que seguir andando y tiene que seguir andando escorado para la izquierda. Muy bien, primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta. La intención de voto del Frente Amplio, sin embargo, no está tan mal comparada con la intención de voto de los partidos de la oposición. Quiere decir que ahí fuerza contra El Frente Amplio fuerza. partido. El Frente Amplio partido, pero acordate que en el Uruguay todavía la gente vota partido. Entonces, la valoración de Orsi no nos pega tan mal como le podría pegar a una dinámica mucho más centrada en persona, como la dinámica actual argentina. ¿Está usted postulando a Fernando Pereira a la presidencia, acaso? ¿Del Frente Amplio? Ya está. No, a la presidencia en 2029. Es la primera postulación que se hace público. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque mide mucho mejor el Frente Amplio como partido que... No, el pero gobierno de porque Orsi. la Eso gente pide cosas personificar. distintas. La gente, lo que yo creo es que partido contra partido, nosotros seguimos ganando hoy. Partido contra partido quiere decir Frente Amplio contra el resto de los partidos, todavía seguimos ganando hoy. Y me parece que sí, en este segundo año nosotros, y la nave va, tenemos que recuperar un poco el control de la agenda pública, ¿no? Consejos de ministros más frecuentes, por ejemplo, que le den trabajo a los medios, consejos de ministros más frecuentes, políticas laborales, acaba de terminar la ronda de los consejos de salario. Yo creo que hay cosas que pasaron que son buenas en un marco de restricciones muy, muy importante, y me parece que este año es un año para hacer eso. Y para eso es importante también que como izquierda logremos salir de ese mar de sargazo que es la oposición, que te llama a interpelaciones todos los días. No es fácil vivir con una oposición que está decidida a hacerte la vida imposible. Pero bueno, sobreviven los matrimonios, sobreviven las familias, vamos a sobrevivir nosotros. Así que no tengo expectativas negativas respecto de este año, al contrario. Con ustedes, Constanza Moreira, senadora de la República por el Frente Amplio, a quien le agradecemos muchísimo por su presencia.